de lo que es la preparación de oposiciones de matemáticas, y los preparadores somos, voy a presentar primero a Luis Bulf Alonso, es catedrático de matemáticas, licenciado en ciencias exactas por la Universidad de Granada, el equivalente a matemática ahora en su momento era ciencias exactas, que como yo digo siempre lo utilizan casi más los que no son de matemáticas que los que hemos hecho matemáticas, y es preparador de oposiciones de matemáticas aquí en Tecnostudia desde el 2000, ¿no? No tengo yo por qué decirlo, sino que me remito a los hechos. Creo que es el preparador con más experiencia en esto. Creo que la fama también, si habéis pedido información y si habéis oído, su fama creo que trasciende lo que podamos decir aquí. Ahora después, cuando hablemos del material, los temas son elaborados por él y tiene bastantes publicaciones, ya están agotadas en su momento, de cosas de didáctica más que científica y también alguna cosa científica. Bien, yo empecé aquí, yo me llamo María Luisa Puerta, es mi apellido. Luis me llama Elo, aquí me llaman Elo y me podéis llamar todo Elo, prefiero Elo que Eloísa, ¿vale? Yo soy también licenciada en matemática aquí por la Universidad de Granada, funcionaria en secundaria, y estoy aquí con Luis desde el 2014, ¿vale? Que ya también cuento unos cuantos años. Bien, y como digo, voy a hablar un poquito de cómo va la oposición, porque no sé si lo conocéis, si no lo conocéis, creo que forma parte de la sesión de hoy, ¿verdad? Bien. Nosotros preparamos para las oposiciones de secundaria de toda la península y la isla, es decir, de toda España, pero en el material que yo voy a poner aquí, puesto que estamos en Andalucía, me voy a referir preferentemente, ¿verdad?, a las oposiciones de Andalucía, aunque hagamos referencia a otras. Entonces, aquí tenéis el boletín del martes, lo más reciente de todo, ¿verdad? Salió el 25 de febrero del 2025. Nuestros opositores, los que están con nosotros aquí los sábados, que es el día que preparamos este año, los sábados por la mañana, están en estos momentos en el sprint final nerviosos, se examinan el 21. Entonces, los que os quedéis con nosotros, yo próximamente, con permiso aquí de la academia, subiré a la plataforma una carpeta con esto, por si queréis leyendo. Yo aquí he sacado un resumen, ¿vale? Está la convocatoria en el BOJA ahí, se lo podéis mirar en internet. Entonces voy a comentar un poquito, he coloreado aquí la fase de oposición. Mirad, en Andalucía las oposiciones vienen teniendo cambios todos los años. A ver, hace 2 años convocaron distintas modalidades de oposición, 3 modalidades concretamente. Una que yo le llamo de meritocracia, es decir, dirigida exclusivamente a la gente que estaba trabajando interino un determinado número de plazas. Entonces, solamente tuvieron que presentar mérito, pues yo lo llamo meritocracia, y acceder. Después había otras oposiciones, que son las de toda la vida, ¿no?, las que se llaman de reposición, que son las que hay este año en 2025, aquí en Andalucía concretamente, que tienen 2 partes, como dice aquí, 2 pruebas, que tienen carácter eliminatorio, es decir, una primera prueba con 2 partes que hay que superar para pasar a la segunda prueba. Lo que estoy enseñando del boletín en principio no es específico de matemáticas, de todas las materias de secundaria, ¿vale? Entonces, la primera prueba consta de 2 partes. Una parte A, que consta de la realización de uno o varios ejercicios prácticos, dice aquí, que este año 2025 pasa a ser 2, dice, o bien 2 problemas o bien cuestiones teóricas. Ahora después os lo presentaré. Hace 2 años, en el 2024, en Andalucía, tradicionalmente, la parte práctica de la primera prueba eran 3 problemas a elegir entre 6, ¿vale? Estoy hablando de la parte que aquí llama parte A, la parte práctica. Como digo, la primera prueba consta de 2 partes. Entonces, esa parte práctica, ha habido 2 convocatorias, el 22 y el 21 y el 23, en el que, no, concretamente el 23, creo,
Sí, el 23, que en lugar de ser 6 ejercicios, elegir 3, sí que eran 6 ejercicios, ahora después mostraré ahí el examen, pero 4 de esos ejercicios en realidad llevaban 2 partes independientes, es decir, que eran 8 ejercicios, ¿vale? Y luego había 2, lo veréis ahora después, uno de determinante y otro de triángulos, que esos sí iban solos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nos vamos a remitir a lo de este año, el 2025, porque vienen en Andalucía mareándonos un poquito más de la cuenta. No así en Valencia, que se examinaron la semana pasada, son 4 ejercicios, voy a mostrar ahora. Valencia normalmente va menos gente por el tema del idioma, pero es que se han adelantado. En La Rioja, si no recuerdo más, ahora después os lo digo aquí, en La Rioja son en el 2023, que es la última que hubo en La Rioja de esta, eran 4 problemas. Ahora después os digo además los contenidos. En Castilla y León hubo el año pasado también 4 problemas, hacer 4, o sea que digamos que las características de esa prueba práctica llevan matices en las distintas comunidades, ¿vale? Este año lo que aparece aquí cuando leo ahora es que habla de cuestiones o problemas, no sabemos, lo vamos a saber en cuestión de 2 semanas, ¿vale? Disculpadme aquí, ahí, vale. Y la parte B, no me estoy extendiendo en esto más de la cuenta, pues la parte B es desarrollo por escrito de un tema elegido, se valora de 0 a 10 cada una de las partes, y ahí en Andalucía nos dan una duración de 4 horas y media a repartir. Es decir, no me dan la parte A, la quita y la parte B. Hasta ahora viene siendo que dan las 2 cosas y uno se distribuye, ¿vale? No sé si me paro más de la cuenta, en función de lo que sabéis, luego me preguntáis. Bien, ¿cómo sale la nota de esta primera prueba? La media de las 2 partes. Pero para que hagan media hace falta un mínimo de 2,5. Con un 2,5 y un 7,5, por ejemplo, en el otro, pues se saca media. Con un 2 y un 10 no se saca media, ¿vale? Bien, esa sería la primera prueba. Si se pasa a la primera prueba, aquí lo dice, duración máxima de 4 horas y 30 minutos sin interrupción. De todas formas, luego voy a hacer un resumen de esto. Mira, he coloreado esto porque el año pasado, que la oposición era una oposición de estabilización, si no conocéis el término, el año pasado era lo que yo he dicho antes, 50-50, eso es un término coloquial. Es decir, era una oposición sin parte práctica que constaba de 2 ejercicios no eliminatorios. El primer ejercicio era, aunque esto afecte menos, pero lo voy a decir rápidamente, era un tema a escribir en vez de ser entre 4, entre 5, y una defensa de una unidad didáctica elegida por el opositor que se presentaba antes escrita y no había sorteo. Y luego ya se agregaban los méritos. Como podéis imaginar, eso estaba pensado, el hecho es que se había impugnado el hecho de que saliera esa modalidad, y lo que hicieron para que todo el mundo se pudiera presentar fue hacer el año pasado esa, en Madrid se hicieron simultáneamente, el año pasado estabilización y este año reposición, ¿vale? Entonces aquí tenemos alumnos que aprobaron el año pasado, pero claro, como no habían trabajado, pues iba dirigido más para interinos. ¿Y por qué marco eso, chicos y chicas y chicos? Pues porque hubo una inmensa cantidad de anulaciones de exámenes por la ortografía. Es decir, hay otras comunidades, llámese Madrid, donde me parece, por lo menos el año pasado, cuando digo me parece es un término que no es el adecuado, pero vaya, digo que yo lo indagué eso, dada la escabechina que hubo aquí en Andalucía, aquí fueron 5 faltas, ahora después os muestro y como digo, todo eso va a estar ahí. La primera falta me parece que es un punto, la segunda, 5 faltas anulaban el examen. Y este año, en la convocatoria de 2025, que es lo que tenéis ahí, se mantienen las mismas normas de ortografía, con lo cual cabe presuponer que eso ya va a seguir. Eso en Andalucía. Hay comunidades, como digo, como en Madrid, en las que no se anula el examen, sino que se sigue penalizando las faltas. La penalización es menor que aquí y, si no recuerdo mal, me parece que en Murcia el otro día, hay un tope de 3 puntos de penalización de ortografía. Si vosotros estáis, por lo menos las caras que tengo aquí delante, más cerca de la PEBAU, sabéis que también en la PEBAU, en la EBAU, la tradicional selectividad, también las normas van por comunidades, ¿vale? Donde ahora mismo están siendo más jorobantes, me voy a quedar con esa palabra, y medio,
está siendo en Andalucía, entonces quiero desde ahora decirlo, ¿vale? Bien, el año pasado, pues ya digo, escabechina, pero de interinos, de no interinos, en el tema, en fin. Vale. Aquí lo dice, la invalidación de la parte B de la primera prueba, el tema, claro, se traducirá en la imposibilidad, bueno, de la parte B o de la parte A, quiero decir que los problemas, incluso en la pizarra, se mantiene también eso. Bien, hemos superado la primera prueba, ortografía, problemas, lo otro tenemos un 5. Entonces, sale la lista de aprobados y vamos a la segunda prueba. ¿De qué consta? Nuevamente de dos partes. Hay una primera parte que es presentación y defensa de una programación didáctica, ¿vale? Esa presentación está siendo en formato digital. Hace 2 años se presentó a la vez, si no recuerdo mal, a la vez que la presentación. Años anteriores era solamente para los que superaban la primera prueba. Este año vuelvo a centrarme en Andalucía, luego están por ahí todas las otras convocatorias. Este año en Andalucía se ha pedido la presentación a la vez o casi cuando las listas de admitidos, es decir, allá por, ahora no me acuerdo si abril o mayo. ¿Qué ha pasado? Pues que en matemáticas 300 personas, números redondos, estoy redondeando por exceso, ¿vale? Estoy aproximando matemáticamente, unos 300 personas no han presentado la programación. ¿Qué significa eso? Que todos los que tengáis intención, particularmente de Andalucía, tenéis que empezar con el tema de la programación con antelación, eso no se puede improvisar, ¿vale? Bien, nosotros, ahora después entraremos en el tema, nosotros damos la programación de primero de bachillerato de ciencias que vosotros tenéis que adaptar, personalizar particularmente lo que son las situaciones de aprendizaje de cada una de ellas. ¿Por qué hacemos la de primero de bachillerato? Después entraremos ahí. Va de la mano, como podréis ver en breve, del temario de oposiciones de matemáticas. Incluso hay problemas que salen en oposiciones, y no solo en Andalucía, que corresponden a un temario de primero de bachillerato, entre comillas, como Dios manda, que se decía antes, es decir, de los de toda la vida, no lo que se hace a lo mejor cotidianamente en clase. Os mostraré problemas de eso. ¿Os obliga o es vinculante que tengáis que hacer el primero de bachillerato? Obviamente no. Hace unos cuantos años se podía valorar más porque los conocimientos que se presuponían y tal, ahora cada uno lo puede hacer de lo que quiera. El modelo que os damos sirve de referencia, por supuesto, y quien tenga experiencia en otro curso o por lo que sea, porque no se atreve, pues puede presentar la suya de cualquier curso que quiera de secundaria. Ahora bien, tanto si se presenta la de bachillerato, sino el tiempo que dedicamos en clase a la preparación de esa programación incide directamente en la preparación misma de las oposiciones, como vais a poder al menos adivinar en lo que queda de la clase, de la sesión de hoy. Bien, eso, como decía, es presentación y defensa de la programación didáctica. En la primera prueba era 50% tanto los problemas como el tema. Aquí no. Aquí ya es una media ponderada más eso, ya lo veo aquí por encima. El peso, el 70%, la preparación y exposición de una unidad didáctica. Aquí la parte B es entre las que yo presento con mi programación, se sortean, salen 3 y yo defiendo una, la que quiero. Hay una hora de cerrona, es decir, yo entro para, obviamente no para preparármelo, para serenarme, organizar la idea, luego salgo y ante el tribunal es defensa, media hora de defensa de la programación y otra media hora sin interrupción de la unidad didáctica que yo haya seleccionado entre las 3 que me han salido de las bolas, ¿vale? Pero, ¿qué tiene más peso? Pues como estáis viendo aquí, la unidad didáctica, 70% frente al 30%. Pero es que además el 30% de la programación también hay una parte que es documento escrito y otra parte que es la defensa. No voy a entrar ahora en tanto eso, pero que sepáis que eso va de esa forma. De una comunidad a otra, la variación en eso es relativamente escasa. En Canarias sí es un poco distinto y lo que sí es la penalización de la ortografía que os he comentado antes, ¿vale? Bien. Y después está una cosa que sí que es importante y que también voy a poner en esa plataforma, que es el tema de mérito, porque tenéis un año por delante, en el caso más desfavorable, o 2 años, si alguien espera una oposición en una comunidad determinada que no salga el año que viene, que no se sabe, como hay tanta demanda,
no hay garantía. Por ejemplo, en Castilla y León hubo el año pasado las de reposición y este año también. Estamos en unos años en los que hay mucha demanda de profesores de matemáticas, ¿vale? En Andalucía tradicionalmente venían siendo cada 2 años, no se sabe ahora mismo, ¿vale? Pero sí que deciros que tenéis la experiencia docente, no depende de vosotros, depende de más elementos, pero por supuesto estos otros méritos de 2 puntos, la formación académica y con máster, con cosas así. Entonces hay una parte, un anexo de esta convocatoria que voy a separar, voy a poner ahí y que os interesa particularmente, ¿verdad?, el mirarlo con tiempo, porque una cosa importante es que aquellos méritos que vosotros presentéis tenéis que tenerlos cerrados, tenéis que tenerlos certificados en la fecha en la que os matriculáis, ¿vale? No en la fecha de la oposición, sino en la fecha de la matrícula. Entonces, de cara a máster y todo eso, es importante. Bien, aquí ya sí va de matemáticas, ¿verdad? Y aquí, como decía antes, el ejercicio práctico, ¿verdad?, de la parte A, consistirá, esto este año 2025, es novedoso, no sabemos exactamente, en la resolución de cuestiones o problemas relativos a conceptos, procedimientos y aplicaciones de los contenidos que figuran en el temario vigente. El personal aspirante deberá realizar 2 cuestiones, palabra que aparece por primera vez, o problemas que elegirá de entre los 4 que se propongan. Como digo, en cuestión de 2 semanas conoceremos el modelo de examen y podremos hablar. Estamos un poco expectantes. Antes sí que se hablaba de problemas exclusivamente y como tercera 3 a elegir entre 6. Y aquí lo que sí que dice que cada una de las cuestiones o problemas tiene un valor de 50% de la calificación de la parte A. Bien. Aquí penalizaciones. Lo que os decía antes, no quiero tampoco hacerme, pero es que esto se invalida el ejercicio en Andalucía con 5 más falta de ortografía. Invalida es que no te dan nota del examen, ¿vale? No puedes saber el contenido matemático como ha estado. Yo siempre digo que la gente cuando ya prueba se olvida de esto, pero los sindicatos tendrían que estar ahí. En fin, una falta, la primera falta es medio punto sobre la puntuación final obtenida, la segunda falta 1 punto, otro punto 1,5, así hasta 5, ¿vale? Y las tildes cuentan como cualquier otra falta, en fin. Sigo con esto es un poquillo pestiñazo, entonces, por si no sé si ahí estabais mirando, ¿no? Yo había hecho un resumen aquí, un poquito más. Por si queréis en casa sacar pantallazo o lo que sea, ya como queráis. Esto es un resumen de lo que he dicho antes, ¿verdad? En Andalucía tenemos 2 pruebas eliminatorias. La primera prueba, como he dicho, parte práctica, se puntúa de 0 a 10 y son 2 problemas o cuestiones a elegir entre 4 propuestas este año 2025. En la parte B, desarrollo de un tema, también se puntúa de 0 a 10 de los 71 temas que forman la especialidad. La media aritmética de las 2 partes siempre que haya al menos 2,5 puntos. Y para superar esta primera prueba, una puntuación mayor o igual a 5. En cuanto a la parte B, aquí he hecho también un esquema en el que tenéis también la parte B. Bien, esto es la parte que ya he hablado antes. De la segunda prueba son 30 minutos cada parte ante el tribunal. Lo he dicho antes de palabra, ¿verdad? Se dispone de 1 hora para la preparación, es una manera de hablar, obviamente, ¿no? Entonces, la parte es presentación y defensa de la programación didáctica, se puntúa de 0 a 10 y la programación, como he dicho antes, tiene que hacer referencia al currículum vigente en la comunidad, no hay obligatoriedad de un curso frente a otro. Y la parte B, preparación y exposición de una unidad didáctica que se elige entre 3 extraídas por sorteo de la programación que cada uno haya presentado. La calificación aquí la tenéis, es 30% la primera parte, es decir, la parte de la programación, y 70% la unidad didáctica. Aunque ese 30% también también hay que ponderar ahí después la parte práctica frente a la parte escrita. La media aritmética de las 2 y una vez superado, como digo, eso está bien para la gente que no habéis trabajado. Una vez superado, entonces cuando se agregan los méritos, ¿vale? No como el año pasado, que el año pasado los méritos también se agregaban antes, creo. Bien, me imagino, aquí están los materiales
lo he dicho, los 71 temas han sido elaborados por Luis, los actualizamos cada año, se han ido recortando, se han ido mejorando. Por ejemplo, ahora, hace pocas semanas, el tema de cónicas, que ya lo cambiamos y lo mejoramos ostensiblemente el año pasado al terminar el curso, pues le hemos visto todavía mejoras. Es decir, son clases vivas, obviamente, ¿no? Lo que os he dicho, la programación la damos con 15 unidades didácticas que corresponden a la... Sabéis que ahora ya es situación de aprendizaje, eso hablaremos más pormenorizadamente. A veces se habla indistintamente y no es lo mismo. Una unidad didáctica, lo dice la convocatoria, debe llevar al menos una situación de aprendizaje. Se ha puesto de moda, también es un poco tendencia, que a veces los alumnos ponen un título muy rocambolesco. Eso está bien siempre y cuando sea el patrón guía de toda la unidad didáctica. No pongo el título y me olvido, pero en fin, eso aquí, como digo, nosotros hacemos bachillerato de ciencias, ¿verdad? Aquí. Y elaboramos los problemas y el material teórico necesario para explicar en clase la parte práctica. Nosotros a estas alturas de curso este año llevamos hecho por encima de 150 problemas. Obviamente, si se trata de problemas de oposiciones, hoy en día tenéis problemas resueltos. Ahora es muy gracioso porque yo veo que ya la gente tirando de la IA mete ahí una pifia de muy señor mío. Hablo de preparadores online, de ayer mismo, sin ir más lejos. Bueno, si os quedáis con nosotros estamos aquí para informar, no para vender nada. La manera de explicar los problemas es muy personalizada y está pensado para todo el mundo que trabaja, que estudia, no partiendo de conocimientos previos, sí partiendo de los conocimientos constructivos desde que empezamos. Este año será el día 3 de septiembre, constructivos durante el curso, no de lo que hubiera de antes, ¿verdad? Y en los problemas, pues, yo utilizo mucho el GeoGebra como soporte visual, también utilizamos para entenderlos mejor, para visualizarlos. Si bien, paradójicamente, en las oposiciones no os permiten nada de material virtual. Eso lo sabéis, todo bastante arcaico, pero bueno, de cara por lo menos a verbalizar y a llevar pantallazos y todo eso, pues estará bien, ¿verdad? Bien, aquí tenía que encontraréis aquí en la academia. Esto es publicidad un poquito de la academia, pero los materiales propios ya lo he dicho, la experiencia contrastada de los que estamos aquí y el trato personalizado, para que esto es no característica solamente nuestra, sino de la academia. A través de la plataforma estaremos en contacto continuo y se intenta, yo que soy la que me encargo, contestar a la mayor brevedad posible, aparte de las clases semanales que tenemos aquí, en la que también se contestan todas las dudas, ¿verdad? Ahora ya no solamente hay un sistema magnífico de clases online, que me imagino que los podéis comprobar los que estáis en la casa, sino que desde este año 24-25 y a petición del alumnado ya las clases están grabadas durante 7 días. Es decir, las clases, nosotros este año 24-25 tenemos las clases de 9 a 3 los sábados y lo que tarda en cargarse en la plataforma, se sube la clase ahí y está hasta el final del sábado de la semana siguiente. No ya solamente para quien no pueda asistir en directo, tanto en presencial como online, sino para que podáis volver, parar y ver la clase cuantas veces os parezca, ¿vale? Bien. Estos eran datos del 23 de la academia que aparecen en sus páginas y estos son un poco los datos de la academia del 2023 en Andalucía, ¿vale? Bien, y lo que os interesa quizás, ¿verdad, Celia? Pues es ver cómo va esto de las plazas de matemáticas. Yo voy a hablar de Andalucía, por aquello que estamos aquí en Granada. Mirad, esto es lo último, es de un sindicato, le he quitado, pero da lo mismo. Hay un total de 400 plazas dentro de 2 semanas y una vez excluidos los que no han presentado la programación, hay 1.305 personas para esas plazas. La ratio está en torno a 3,2. Este año es verdad que la proporción en Andalucía en otras asignaturas, no ha salido posición para todas las asignaturas, está bastante bien, pero como yo le digo aquí a los alumnos de todo el año, solamente se tienen que cargar a 2 y no tienen por qué ser de los que están aquí en la academia, deberían de cargarse a 2 de otros sitios, ¿no? Quieran los dioses
y la fortuna que no se quede en plaza sin dar con el tema de la ortografía, mala suerte de los temas y tal. La proporción es bastante estimulante, creo yo, ¿verdad? Vale. Pues mirad, antes de la oposición, esto ya lo hemos hablado, mirad, antes de la oposición decía el tribunal, ahora acaban de salir los tribunales, perdón, el tribunal, no la Junta, ha sacado hace poquito, tengo aquí lo de los méritos, pero no me voy a parar en eso. Como digo, si os quedáis con nosotros, esto lo subiré toda una plataforma y para que no tengáis que leeros el boletín entero, pues esto me gusta siempre sacarlo aparte, ¿no? Para que lo tengáis en cuenta, lo que puntúa todo. Esto sí debéis de mirarlo prontito, porque vienen ahora las matrículas de másteres, de cosas, del B2, el B2 ahora ya es necesario, ¿no? No, el B2 no es necesario, todavía el B1. Bueno, por el B2 no sé si dan algo, en fin. Todo esto, como digo, os lo tengo ahí entresacado. Y decía, con anterioridad, hace, no me acuerdo ahora en qué fecha ha salido, quizás lo ponga aquí mismo, en la Consejería de la Junta de Andalucía sale esto, el 21 de febrero, bueno, el 21 de febrero la convocatoria de las oposiciones. Mirad, esto en qué consiste, viene lo que se llaman criterios de homologación. Y aquí viene lo que luego se va a plasmar en rúbricas donde pone nota el tribunal, ¿vale? Y aquí dice, pues, en el caso de la parte B de un tema, qué es lo que se está puntuando, cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Aquí tenéis, hay que presentar un índice, una introducción, desarrollo, conclusión, bibliografía, y en el desarrollo del tema usar adecuadamente el lenguaje técnico-pedagógico, presentar precisión terminológica, coherencia lingüística, corrección léxica y gramatical y uso de la forma correcta y actualizada un lenguaje técnico, que es lo que tenemos aquí, ¿verdad? Y presentar el tema, por supuesto, ya lo he hablado antes en la... Un momentito, porque es urgente. Vale, pues como decía... El núcleo, hallar la imagen, etcétera, problemas que hemos hecho nosotros en clase. Bien, una vez terminado el bloque, pues otra vez el lenguaje algebraico, el 20º, el resumen, digamos, de las introducciones. Después hay un bloque que es fundamental, que es el bloque de análisis. ¿Por qué es fundamental? Porque la mayoría de problemas que salen en oposiciones se refieren a este bloque. Siempre, en cualquier comunidad, hay siempre al menos un problema de análisis. Bien, pues se va del 20º al 33. Supongo que se dice 33º. Entonces ahí aparece la evolución histórica, ¿verdad?, del análisis. Aquí le llaman del cálculo diferencial. Después hay un bloque de geometría que tiene un poco de todo, pero es un bloque extensísimo. Va del 34 al 56, que es evolución histórica de la geometría. Una vez terminado esto, empieza estadística y probabilidad, que dura del 57, ¿verdad?, que habla de usos de la estadística, este es un tema muy facilito, hasta el 68. Aquí no hay específicamente un tema de historia de la estadística y probabilidad, pero cada uno de los temas sí que tiene su correspondiente introducción relacionado con lo que se va a decir en el tema y cómo se llega históricamente a las conclusiones iniciales, medias y finales del tema. Y después hay los tres temas que había dicho él. Por lo tanto, en relación a lo que ha dicho él, o que los tres temas son memorísticos, hay bastantes más temas memorísticos. A mí particularmente, yo soy un matemático de aquella forma, los temas memorísticos no me gustan. A mí me gusta una serie de temas donde hay una serie de implicaciones que te va conduciendo a un final con una conclusión. Los temas memorísticos son igualmente puntuables. Pues yo, que llevo dando clase de oposiciones desde hace 25 años, pensaba que no, y toda una cuestión empírica me ha demostrado las oposiciones que yo estaba equivocado. Por lo tanto, nosotros hemos tenido este año la visita, el año anterior, ¿verdad?, de una alumna nuestra, ingeniera, que hizo exactamente el tema de
de historia del análisis, que yo recuerde. Por lo tanto, estamos hablando de evolución histórica al cálculo diferencial, que es el 33. Y en el 33, que lo hizo, me dijo Luis, lo he clavado respecto a tu tema, me dieron un sobresaliente. Es decir, que todos los temas, obviamente no hay otros temas como estos, y yo tardé en hacer esto 2 años y medio, ¿no? Estudiando a un nivel enorme. Yo fui un matemático, bueno, que no estaba mal durante la carrera, y después me hice hacer inmediatamente las oposiciones para quitarme de en medio de depender de nada ni de nadie. Por eso me dediqué a ser profesor de instituto, catedrático posteriormente. Bueno, entonces, el temario, yo quería señalar una primera cuestión. ¿Tú has hablado de la programación ya? Creo que no. He hablado un poquito Un poquito, de todas vale. las partes, Entonces, claro. como has hablado de la programación, yo voy a decir algo. ¿Quieres que ponga el listado? En el 2000, años anteriores, se me había ofrecido trabajar en la academia. Yo dije que de ninguna manera, porque el dueño de la academia era muy amigo mío. Catedrático de lengua y yo de matemáticas, entonces lo intentó y yo no quise. En un momento dado, yo dije que sí. Y el problema era cómo preparar los temas, porque aquí hubo un preparador que estuvo los 3 primeros meses del año, pero después, viendo lo que se le venía encima, y era un buen profesor, un profesor de universidad, en este caso de universidad, y buen profesor, que eso es rarísimo, pero en este caso sí. Y entonces él dejó la academia y al cabo de 1 año me ofrecieron, al cabo de 2 años, al cabo de tercero, fue cuando ya dije, bueno, venga. Pero yo sabía el trabajo que había. Entonces miré el temario. En mi época era un temario de 101 temas, no de 71. Entonces, en mi época había que estudiar los 101 temas y si no, pues un tanto por ciento, porque creo recordar que eran 2 temas a elegir uno. Ahora tenemos la ventaja de 4 temas a elegir uno, por lo tanto tenemos que jugar con la probabilidad. Por ejemplo, si nosotros estudiamos 30 temas, tengo aquí la gráfica para el que la quiera, pues es un poco más del 90%, la probabilidad de que al menos uno lo conozcas si salen 4 bolas, como actualmente es, porque ya sabéis que hace un par de años eran 5 bolas en la comunidad andaluza y ahora y en el resto, y ahora en todas las comunidades pues son 4 bolas, ¿no? Cada una con un número de tema, y la probabilidad cuando estudias 30 pues es un poco más elevada, si yo no leo mal la vertical, un poco más elevada, alrededor del 90%, de que al menos conozcas uno de esos temas. Bien, entonces, ¿qué hice yo? Pues ver qué programación hacía entera, con unidades didácticas y con programación, para que me sirviera cara a los problemas y al temario. Entonces lo que hice fue revisar todos los problemas que habían salido y que yo podía tener acceso. Entonces, viendo los problemas, resulta que más, alrededor de un 85%, quizá más, me estoy quedando corto, el 85% estaban en relación directa con las matemáticas de primero de bachillerato de ciencias. Mucho más que para segundo de bachillerato, donde, como todo el mundo sabe, segundo bachillerato realmente son 2 bloques, aunque ahora la ley habla de 3 porque incluye probabilidad. Entonces, todo el mundo sabe que es un bloque de análisis, estoy generalizando, de cálculo, ¿no? Un bloque de álgebra, todo lo que tiene que ver con geometría en el espacio, y un bloque de probabilidad. En el caso, lo que tiene es 5 bloques relacionados directamente con el temario, es primero de bachillerato de ciencias. Entonces, ¿te parece que ponga el listado ahí para que lo vean? Sí. Entonces, primero bachillerato de ciencias, me decidí por hacer la programación de primero bachillerato de ciencias, que es la que tenéis hecha de principio a fin, que durante todos estos años se ha ido reformando en atención a las nuevas leyes y en atención a algo muy importante, y es que ELO lleva al día los libros que van saliendo, ¿no? Entonces, los libros de texto que van saliendo, y de ahí cogemos las actividades para las correspondientes unidades didácticas, las 15 de nuestra programación. Y ahora, ¿con qué otra cosa tiene que ver primero de bachillerato? Es decir, el contenido de las matemáticas de primero de bachillerato,
¿Con qué tienen que ver? Pues tienen que ver con el temario, no solamente con los problemas que salen en oposiciones de matemáticas. Entonces, por ejemplo, voy a ir haciendo un ejemplo. Bueno, ejemplos son muchos, pero por ejemplo, por empezar uno que yo había traído, que no voy a desarrollar, pero bueno, el números complejos es el tema 9. Números complejos es un tema específico de matemáticas de primero bachillerato de ciencias. No existe en otro curso, ni de bachillerato, ni de la enseñanza obligatoria. Entonces, el 9, por poner un ejemplo. Después hay otros como ecuaciones, polinomios, ¿verdad? Por ejemplo, en matemáticas de sociales hay un tema que es clave, que es programación lineal. Aquí es el tema 17. En segundo de bachillerato, el tema de determinantes. Pero bueno, total, que todos los primeros temas tienen una relación básicamente con las matemáticas que están en bachillerato y en concreto con las de primero de bachillerato. Pero, por ejemplo, tema 36, proporciones notables, la razón áurea, aplicaciones. Eso está dentro de nuestra programación de primero en el bloque de álgebra. La relación de semejanza en el plano, consecuencias, teorema de Tales, razones trigonométricas, que es el tema 37 de nuestras proporciones. Esto está en relación con la primera y segunda unidad de nuestra programación de primero bachillerato. El tema 38 de oposiciones, trigonometría plana, resolución de triángulos, aplicaciones. Es exactamente el tema 2, de la unidad didáctica 2 de nuestra programación. Geometría del triángulo, unidad didáctica 2 de nuestra programación. Geometría de la circunferencia, ángulos de la circunferencia, potencia de un punto, además tal cual de una circunferencia. Esa es nuestra unidad didáctica 4 de primero de bachillerato. 41, 42, movimientos en el plano, composición, homotecia y semejanza. Eso está en relación con el tema 9 de complejos. Los complejos, no sé cómo lo habrán explicado, hay gente que llega aquí sin saber lo que es un complejo. Bueno, pues estas son las cosas que pasan. Un complejo es un vector libre. Otra cuestión es que lo hayan explicado así o no, porque el desastre de lo que os hayan explicado en algún caso es total. Entonces, un complejo es un simple vector libre. La gran ventaja de Gauss, el príncipe de las matemáticas, es que él se encuentra con que Cauchy, que era muy joven, niega la existencia de los complejos, y Gauss lo que hace es todo un desarrollo, un poco para darle las narices a Cauchy, también es cierto, oye, mira tú, si los números reales se representa una recta real, ¿por qué no pensamos en dos rectas reales y se forma un sistema de referencia, rectas no paralelas? El ejemplo más tonto no es un sistema oblicuo, sino un sistema ortogonal. Y si en un eje horizontal represento los números reales tal cual y en uno vertical represento también números reales, pero a uno les digo que son la parte real de un complejo y a otro la parte imaginaria de un complejo, resulta que un complejo es un simple vector libre. Pero si un complejo es un vector libre, el complejo da lugar a cuestiones como de forma indirecta la semejanza, pero de forma directa la traslación y los giros. La traslación y los giros son movimientos. Movimientos son transformaciones, en este caso en el plano, podrían ser en el espacio o en un espacio de dimensión n, son transformaciones geométricas que mantienen la distancia. En el caso de un espacio vectorial de dimensión mayor que 3, en vez de hablar de distancia, podríamos hablar de norma de vectores. En este caso, por lo tanto, el tema 8 tiene relación con el tema 41-42 y el tema 8 de complejos está en nuestra programación. El tema 46, distintas coordenadas para describir el plano y el espacio, ecuaciones de curvas y superficies, también está directamente relacionado con una parte de nuestra programación, que es lugares geométricos. Los lugares geométricos, la unidad didáctica 4, y dentro de esos lugares geométricos se encuentra la circunferencia. Generación de curvas como envolvente, esto los hacemos y los estudiamos a partir, por ejemplo, ahora yo voy a explicar
Dentro de 3 semanas en clase, como final de explicación de problemas, voy a explicar la cisoide, porque la cisoide es una curva que ha salido en el año 23 y 24 en 2 comunidades distintas. El tema 53 son relaciones métricas, perpendicularidad, distancias, ángulos, áreas, volúmenes, que también se habla de alguna manera en primero de bachillerato. Después aparece parámetros estadísticos, series estadísticas, probabilidad compuesta, frecuencia y probabilidad, que es 63, y todo esto tiene que ver con las 2 últimas unidades oficiales. Otra cuestión es que la gente no las haga o no las diga o no las explique en clase de primero bachillerato. La unidad didáctica que es obligatoria explicar del bloque de estadística y probabilidad es variables estadísticas bidimensionales. Y variables estadísticas bidimensionales es el tema 62. Y lo que es la probabilidad y la combinatoria de nuestro temario de oposiciones, que corresponde al 63 y 64, ¿verdad? Porque después en nuestra programación no aparecen distribuciones, según ley, no aparecen distribuciones de variable aleatoria discreta o continua, no aparecen, aunque se puede hacer para aquellos alumnos que queramos, que creemos que tienen más interés y quieren saber un poquito más. Pero de cualquier manera, entonces, el 62, 63, 64 tiene que ver otra vez con nuestra programación de primer bachillerato. No se hace la programación de primero bachillerato porque nos ha dado la gana. De hecho, yo como jefe de departamento durante miles de años, como catedrático, a mí lo que me gustaba dar era el segundo bachillerato. Entonces yo he dado desde primero de la ESO, para dar ejemplo, hasta segundo bachillerato, que era lo que me solía a mí corresponder. Entonces, a mí me gusta más segundo bachillerato que primero, pero sin embargo, ¿dónde está más relacionado con las porciones? Es un poco lo que yo quería, señalar. Me permite una cosilla. Decir que nosotros tenemos 15 unidades didácticas porque tradicionalmente en Andalucía eran un mínimo de 12 y un máximo de 15. Llevamos 2 convocatorias donde habla, y este año en concreto, de un mínimo de 12. Con lo cual hay que dar todo el temario, obviamente, como acaba de decir Luis, pero se pueden agrupar algunos, por ejemplo, la primera y la segunda, trigonometría, en función hay gente que une la 10 y la 11, el bloque 2 de procesos, métodos y actitudes matemáticas es un bloque transversal que se trabaja a lo largo de toda la materia, no solamente de este curso, y entonces se puede también hacer dentro del otro. Hubo un año anterior a la LONLOE, con la 11, si no me equivoco ahora con la sigla, en el que se puso expresamente ese bloque, pero quiero decir, ese es el temario, pero se podría también hacer en 12 unidades. Esa es la programación. ¿Está bien? ¿Sabéis de qué va la oposición? Sí, porque lo he contado yo antes. Lo sabéis y no tenéis duda. Porque... me permite, si te parece, mostramos un poco los problemas y luego les damos cancha a ellos y a los que están en casa para que planteen todas las preguntas. Vale. Digo, no sé, eso era lo que yo les había dicho. Sí, no, la cuestión era un poco saber qué sabían sobre esto, pero está bien lo que tú estás diciendo. Lo digo porque al otro lado ellos sí se están viendo las caras y nos las ven a nosotros, nosotros a vosotros no en este momento. Entonces, pues quizá la intervención es un poco conforme ellos quieran, ¿no? Venga. Porque aquí esta niña sí tiene dudas, creo. Yo ya antes de, pero bueno. La única posibilidad, lo que pasa es que sois muy jóvenes, cuando uno tiene la edad que tiene, que yo también he tenido vuestra edad, lo que pasa es que hace 1300 años, aproximadamente, sí. Error casi. Entonces, cuando es que lo lleva bien. Sí, lo llevo bastante bien. Yo hoy estaba haciendo un casting, que ya eso es otra historia por la mañana. Entonces, la gran ventaja a lo largo de la vida de uno es la duda permanente. Cuando tú tienes certezas, ya estás muerto. Y no conviene. Si ten cuidado, no tengas muchas certezas respecto de nada. Ni del amor, que puede ser lo más importante, ni de lo que vas a hacer, ni de qué vas a conseguir, ni qué dejas de conseguir. Todo es absolutamente una falacia. Es una aproximación.
Las matemáticas habla de, es como a mí me preguntó hace unos meses un albañil amigo mío, saladísimo, un tío saladísimo, un encanto de hombre, que también existen, gente buena, y me preguntó, oye, nunca he entendido lo del número pi. Pero el número pi no existe, ¿no lo es? El número pi no existe. Entonces, el número pi no existe. Bueno, vale, si tú lo dices. No, yo quiero saber tu opinión del número pi no existe. Porque como no es exacto. Y la respuesta mía fue, vamos a ver el número 7. Ese sí existe, ¿no? Hombre, claro. Estupendo. Entonces, ¿algo mide 7 unidades? Ya que le di que pensar un poco. ¿Alguien mide pi unidades? Cuando tú el número pi es un número que históricamente se llega a él por aproximaciones, tema 29 de nuestras oposiciones, y llegas a él con una aproximación que, por ejemplo, creo recordar, las matemáticas egipcias es muy mala. O sea, por mucho que creamos, horrorosa, la matemática no existía. Por eso lo que llega a Grecia es tan malo y por eso la matemática europea es tan mala, hasta que aparece la matemática cordobesa musulmana, que es la gran matemática junto con la de Sicilia, ¿no? Entonces sí, ahora ya empezamos a razonar, pero bueno, no me voy a ir por el lateral, me voy a ir al pi. Entonces el pi, los egipcios, más o menos era 3,1. No está mal, pero ¿cómo surge pi? ¿Cómo surge esa cantidad? ¿Cómo un chaval de primero de bachillerato puede entender el concepto de pi? Pues es muy sencillo, queriendo el profesor que lo entienda. El profesor va de genio, y esto lo sé yo porque soy profesor, la hemos fastidiado. Bueno, iba a hacer un comentario, lo que a mí se decía en los institutos donde he trabajado de Van Einstein, que naturalmente no tiene nada que ver, ¿verdad? Está muy por encima, pero yo les hacía pensar, entonces era un halago para mí, ¿no? Es decir, claro, es que tú nos haces pensar. Vamos a ver, ¿y si coges una compás suficientemente grande, con un radio suficientemente grande, y trazas una circunferencia? Y es esa circunferencia, ¿cómo le medirías la longitud? Entonces, vamos a ver qué dicen los chavales. ¿Y tú cómo mides la longitud? Puede haber aproximaciones por segmentos, como todo el mundo sabe. Algún chaval me ha dicho algún año, voy trazando segmentitos, los voy midiendo. Entonces yo le digo, ¿y si todos fueran de la misma unidad? Entonces mides unos cuantos, ¿no? Y multiplicas por los que supones que están, tienes una aproximación, ¿no? De la longitud, me refiero. Y no habría otro método, hasta que todos en la clase, esto es primero de la ESO y primero de bachillerato. Eso les hace pensar. Si somos profesores de matemáticas, tienen que pensar. Que si no piensan, los machaca la sociedad. Eso es importante en nuestra asignatura. Y ahora lo que hacen es, una chica, dijo, bueno, ¿por qué no le pinchamos alfileres? Y yo sabía lo que me quería decir. Digo, lo más juntitas posible. Dice, sí, lo más juntitas posible. Claro, profe, muy bien. ¿Y después qué hace usted? Ah, muy fácil. Ato un hilito en una de las alfileres y con cualquiera. Yo recuerdo aquella cara tan de querer saber, ¿no? Sí, en cualquiera, profe. Muy bien, es que es en cualquiera. Pero vuelve usted a ese lugar dando la vuelta. Sí. ¿Y después qué hace con el hilo? La llevo sobre una... Ah, magnífico. ¿Y ya sabe usted la longitud? Sí. Profe, ¿y para qué me vale? Ah, no sé, yo no sé. ¿Usted sabe lo que es el diámetro? Pues, no sé, mi padre me ha dicho que era una cuerda. ¿Y todas las cuerdas son diámetro o el diámetro es una cuerda en particular? Ah, ya llegamos a la conclusión de toda la clase que la cuerda, que el diámetro es una cuerda que pasa por el centro. ¿Cuántos diámetros hay? Ah, claro, profe, infinitos. Bueno, pues mida usted uno, el que le dé la gana. Y ahora divida usted esa longitud que usted ha aproximado, porque siempre hay un error, desde el estirar el hilo hasta cómo ha ido conectando con esos montones de agujas. Y ahora usted esa longitud, que le haya dado, da igual, porque en clase están 30 haciendo eso para mañana, en casa. Cada uno me trae en su papel milimetrado mi longitud tanto, mi longitud tanto. No la longitud, mi longitud. Y ahora divide usted esa longitud entre su diámetro. Mire usted a ver qué le da. Hasta que alguien se da cuenta, profe, pi no era 3 y algo, me da siempre 6 y algo.
a pensar. A lo mejor de esa manera a los alumnos ya nunca se les olvida que una cosa es la longitud de la circunferencia, 2πr, ¿no? El diámetro por esa constante pi, o lo que es lo mismo, siempre longitud de una circunferencia entre su diámetro es constante, sea la circunferencia que sea. Y una cosa es la longitud y otra cosa es el área del círculo. Una circunferencia, les digo yo a mis chicos en el instituto, no tiene superficie. Una circunferencia es una longitud, es una curva y tiene solo longitud. Ahora, ¿qué superficie encierra? A eso se le llama círculo. Ahora, ¿el círculo cuál es? Tiene que ver con pi. Sí, miren ustedes. Si la superficie cualquiera de cualquier círculo lo divido entre el radio al cuadrado de ese mismo círculo, me vuelve a dar pi. Estamos en el álgebra, estamos en la geometría, estamos pensando, estamos haciendo un reconocimiento a aquellos que nos han enseñado antes. Ese es un profesor o una profesora de matemáticas, no es otra cosa que esa, con la importancia que tiene, claro, porque ya sabéis lo que está ocurriendo ahora mismo en la enseñanza. Bueno, ya me callo durante un rato. ¿Te parece que enseñemos el examen y le damos voz a ellos para que pregunten Sí, todas esas dudas? Claro que sí. Vale, pues voy a mostrar aquí. He pensado que el de Andalucía, casi que para que no os asustéis, ya lo he comentado antes, lo pondré ahí, porque ya hemos dicho antes que eran 4×8, en realidad había elegir. Mira, este es el que está más calentito. De hecho, hay algún defectillo aquí en el formato porque me tenía que haber metido con un procesador de la fórmula, ya sabéis que al conseguirlo, pero vaya, para que tengáis idea y veáis. Este es, como digo, del día 31 de mayo, la Comunidad Valenciana. Entonces, el primero, nosotros aquí en clase, yo creo que ya igual nos estamos extendiendo, los problemas cuando los trabajamos profusamente desde el punto de vista didáctico, como he dicho, ya tendréis oportunidad. De hecho, creo que hay una clase grabada ahí, la del año pasado, aparte de la demo que tengamos en julio, pero podéis ver también ahí en internet, ¿no? El estilo, la forma de explicar. Pero como digo, los problemas los clasificamos siempre por temas. Entonces, si estáis leyendo aquí, el primero va de espacios vectoriales y aplicaciones lineales. Digamos que no sé lo que, bote pronto, es un examen, digamos, no particularmente complicado, bastante en la línea pues, de los contenidos que se trabaja y de los problemas que se hacen en clase. Problemas similares a este primero se han hecho bastante aquí. Como digo, espacios vectoriales, aplicaciones lineales, núcleo, dimensión y matriz de la aplicación lineal. Si te parece, sigo. Un minutito. Mirar, ese primer problema de la Comunidad Valenciana que salió el otro día, nosotros hemos hecho en clase uno muy parecido, y eso es muy típico, la primera pregunta, es decir, hace una correspondencia entre los polinomios de grado n y los polinomios de grado, entiendo que esto querrá decir los grados de grado n más 1. Esta correspondencia nosotros la hemos hecho ya en un problema este año. Y ahora demostrar que la aplicación es lineal quiere decir que es un homomorfismo. La aplicación lineal es una aplicación que conserva la suma y la operación externa. Pues hallar el núcleo, hallar la dimensión, determinar la matriz. Toda aplicación lineal entre dos espacios vectoriales viene determinada por una matriz única. Ojo, si la base es única. Si cambio la base, entonces la matriz cambia. Ese tipo de problemas es muy, muy típico. ¿Por qué me he parado en él? Por lo siguiente. No todo el mundo que ha terminado matemático, ha terminado ingeniería, ha terminado físico, ha terminado biología, sabe cuál es la estructura de espacio vectorial. ¿Dónde está la estructura de espacio vectorial? En el tema 11. Es clave la estructura de espacio vectorial para todas las matemáticas. ¿Podemos hablar de funciones continuas que tienen estructura de espacio vectorial? No es que podemos, es que debemos. Estamos hablando del tema 25. ¿Podemos hablar de funciones derivables que pueden conducirme a un espacio vectorial? Podemos y debemos también hacerlo. Entonces, la estructura de espacio vectorial, nosotros en clase la trabajamos no cuando lleguemos al tema 11. La
estamos ya trabajando con problemas de oposiciones en orden de dificultad creciente para cuando lleguemos al 11 ya no tengamos problema de lo que es un espacio vectorial. Todo el mundo sabe, y si no lo sabe lo digo yo, que un polinomio es una suma de monomios, que la clave de un polinomio son los coeficientes. Entonces yo puedo hablar de polinomio con coeficientes enteros, por ejemplo, es una parte fundamental del tema 14. Puedo hablar de polinomios con coeficientes complejos, por poner el abanico, y entonces yo me voy al tema 8. Es una suma de monomios, pero ¿qué es un monomio? Es un número de un determinado estructura algebraica, de un cuerpo normalmente, que multiplica una variable elevada siempre a una potencia natural. Bien, si yo tengo un polinomio, ¿realmente qué es un polinomio? Un polinomio es una sucesión. Otra cuestión es que no lo hayan explicado a vosotros nunca, ¿sí? Porque esto funciona como funciona. Y la gente que explica, pues sabe lo que sabe y a lo mejor lo hace con la mejor intención, pero muchas veces la intención no tampoco es, etc. Bueno, voy a entrar en eso. Entonces, déjame terminar lo que voy a decir. Entonces, un polinomio es una sucesión. Lo que pasa que si tiene un grado determinado, por ejemplo, grado octavo, entonces a partir de un momento dado, todos los coeficientes son cero. Una sucesión son infinitos elementos ordenados de un cuerpo determinado, de un anillo. Por ejemplo, el anillo más extraordinario que hay, porque es dominio de integridad, es el anillo de los enteros. Tú puedes hacer infinitos enteros uno detrás de otro, y si cambias el orden, cambia la sucesión, como todo el mundo sabe, pues si cambias el orden, cambia el polinomio. Eso se llama polinomio en forma canónica. Esa sucesión sería un polinomio en forma canónica. Bien, si a partir de un determinado término son todos los infinitos cero, ese polinomio tiene un grado determinado. Si tú sumas polinomios de grado 4, todo el mundo sabe que no tiene que dar un polinomio de grado 4, porque si estos polinomios tienen coeficientes opuestos, da de grado menor. Y por eso dice espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual, porque está establecida de forma indirecta la suma que da estructura de grupo abeliano y la operación externa sobre un cuerpo, que suele ser el de los reales. Un número por un polinomio se multiplica multiplicando el número por cada uno de los monomios. Un número por una sucesión se multiplica multiplicando el número por cada uno de los términos de sucesión y sale otra sucesión. Y por lo tanto sale otro polinomio. Tengo establecido para la suma una operación interna y para esa operación de un elemento de un cuerpo por un polinomio es una operación externa. Por eso tiene estructura de espacio. ¿Todos los espacios vectoriales tienen dimensión? No, por mucho que os hayan dicho. Un espacio vectorial no tiene por qué tener dimensión, porque se llama dimensión de un espacio vectorial al número de vectores de su base. Luego, si el número de vectores de la base es infinito, ese espacio vectorial no tiene dimensión. Tiene que ver, aunque ya no me voy a enrollar más, porque si no me riñe Elo, entonces tiene que ver con lo que yo he dicho antes. Ya está Elo, palabra o no. No, más que nada era porque vieran el tipo de problemas, ¿no? Y porque por trasladarles que hagan las preguntas, ¿no? Sí. Estáis viendo que en Valencia los matices de antes, la puntuación no es exactamente la misma, pero vaya, resumidas cuentas, como ha dicho Luis, se trabaja profusamente ese problema y nuestros alumnos han encontrado el examen fácil, incluso porque se ha trabajado mucho. El segundo va de Lúnula, que nosotros trabajamos esto en nuestras unidades didácticas. Nuestro bloque de trigonometría, en nuestro primer bloque de las oposiciones. Y me voy a permitir mostraros aquí para vosotros ahora mismo, si no habéis leído de esto. Ha sido ahora mismo. Vale. Que como tenéis tantas cosas abiertas, había dejado de verlo. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Héctor. Disculpad que ha habido ahí algún corte.
No, yo lo que quería decir es que entre la lúnula que hizo, antes, puso antes Elo, y esta lúnula, hay una evolución, es decir, cómo se van trabajando las lúnulas con los chavales y cómo se trabajan a través de la historia. Ahora viene el porqué, que lo suele contar Elo, lo voy a contar muy rápido, porque el problema que se plantea en la matemática griega es cómo hallar, estamos hablando siglo IV antes de Cristo, V también, la escuela pitagórica, siglo V, se le asocian en montones de hallazgos y la mayoría no son ciertos, porque la matemática griega era muy mala, pero la matemática geométrica griega era buenísima. Entonces, porque ellos no conocían el álgebra, pero sí sabían muy bien dibujar. Y por lo tanto, sí que conocían muy bien la historia de las proporciones, cómo dividir un segmento en tantas partes iguales. ¿Por qué? Porque es un juego de triángulos semejantes. Bueno, entonces las lúnulas esas es uno de los problemas que ha salido y que nosotros habíamos hecho, claro, nuestra función. O sea que por eso es importante llevarlo todo. Nada, pequeño comentario también, si volvéis sobre esto, si os ha dado tiempo, si habéis sacado pantallazo o lo que sea, aquí en el segundo apartado habla de un triángulo escrito en una semicircunferencia, habéis visto que yo tengo ahí unos rectángulos. Una de las primeras actividades que hacemos con los alumnos en la primera unidad didáctica precisamente, ¿verdad?, es que cualquier ángulo inscrito en una circunferencia que abarca el diámetro es rectángulo, con lo cual, si os suenan cosillas de esas, pues genial. A los chavales esas cosas conviene demostrárselas, porque si no se queda como el que la profe de mates es un gurú, y nosotros no somos gurús, nosotros somos gente que razonamos. Entonces ella sigue un proceso, primer apartado, segundo apartado, para que los chavales lo puedan construir ellos y se den cuenta, efectivamente, que si ellos pintan una circunferencia, pintan una cuerda cualquiera que pasa por el centro, por lo tanto diámetro, y hacen un ángulo inscrito con una definición previa de lo que es un ángulo inscrito y lo miden con su transportador, se dan cuenta que mide 90. ¿Ves que tú te has dado cuenta que en 30 clases, en 30 alumnos, hay 30 ángulos inscritos distintos que abarcan un diámetro? Ahora la cuestión es cómo demostrarlo. O sea, esto tiene que tener, la cuestión queremos que salga de nuestros alumnos. Los alumnos digan, bueno, parece que esto es cierto, sí, pero ¿y la demostración? Esa es un profesor de matemáticas y de cualquier asignatura lo que tiene que hacer es estudiar. Si no se estudia, pues ese es un problema. El tercer problema es de números, como estáis viendo tiene varios apartados, de estos en clase se han hecho aquí, el primero exactamente no el mismo, pero parecido, segundo y tercero se han hecho en clase. Son problemas que se repiten, que no lo he dicho antes, pero se deduce también de varias cosas que se han dicho. Los problemas se repiten de unos años a otros, de unas comunidades a otras, prácticamente muy difícil que salgan problemas nuevos, siempre se han hecho, lo que pasa es que hay tal cantidad de problemas ahí, y otra cosa es que sean exactamente los mismos. El cuarto, como estáis viendo, es de probabilidad, un problema tipo de probabilidad casi de unas selectividades sociales, ¿verdad? Y en la Comunidad Valenciana, pues sí que aquí viene una aplicación didáctica, que aquí en Andalucía esto generalmente no venía. Pero no quiere decir que no pueda venir. Que no pueda, claro. Porque la convocatoria de este año ya se ha vuelto a los 4 problemas, elegir 2, pero pone problema o cuestiones. Luego podría ocurrir que en algún problema, como uno que os he traído hoy, si lo quería escuchar bien y si no, pues no pasa nada, pues entonces que os he traído hoy de la Comunidad Catalana, donde efectivamente mezcla cuestiones de cómo explicar tal cosa con cómo hacer un problema en concreto. Bien, si te parece, comento rápidamente en La Rioja, mirad, bueno, primero en Castilla y León el año pasado, porque ya os digo, este año el 25, lo único que se han adelantado ha sido en Valencia, cayó uno de números, otro de funciones, uno de triángulo y lugar geométrico, pues tenía 2 apartados, y otro de probabilidad. O sea, los bloques suelen ser. En La Rioja en 2023, los 4 problemas, que también eran hacerlo, igual que en Castilla León, en Rioja fueron uno de probabilidad, aparecía un desarrollo en serie y además integración numérica en otro apartado, una ecuación diofántica y una curva cisoide, ¿vale? Y en Andalucía
ha dicho Luis antes, quería mostraros aquí y voy deprisa porque creo que las intervenciones que queráis hacer no deben de quedarse sin hacer. Mirad, ha dicho Luis que siempre caen problemas de funciones en todas las comunidades. En el 2023 en Andalucía, uno de los apartados de un problema, de esos que eran dobles, era justamente esta función, que es el anexo 105 de nuestra unidad didáctica 13 viene resuelto. Los problemas de análisis que caen son muchas veces, o mejor dicho, los problemas, las funciones que caen dentro del bloque de análisis, en la mayoría de los casos, como hemos dicho, son de primero de bachillerato en condiciones. A ver, otra cosa es que se hagan parábolas o funciones racionales elementales. Como veis, está aquí resuelto dentro del anexo. Ya has explicado lo que era un anexo. Un anexo, como estáis viendo aquí, no siempre, pero en este caso se trata de una fotocopia, os asustaréis al ver el número, porque son bastante extensos para que cada uno pueda personalizar, porque se recogen materiales, que en este caso son fotocopias, pero se ofenden los papeles, se llaman fotocopias, entonces son anexos de los textos últimos editados en el mercado. Este concretamente es de McGraw-Hill, que yo le digo siempre a los opositores, es un texto de cara a los opositores bastante interesante, porque vienen problemas con enunciados motivados, contextualizados, más que directamente estudiar la función simplemente, ¿vale? Cuando nosotros explicamos una unidad didáctica, esta tiene que ver obviamente con el análisis. Posiblemente es la unidad didáctica 13 porque habla de derivación, es decir, estamos ya terminando el curso, porque es el cuarto bloque de la programación. Entonces, lo que hemos ido explicando es el bloque de análisis. Lo empezamos con características esenciales de cada unidad didáctica, perdón, del bloque del análisis para primero bachillerato. ¿Qué vamos a explicar? Vamos a explicar dominio, recorrido, crecimiento, máximos y mínimos relativos, máximos y mínimos absolutos, etc. ¿Con qué va a tener que ver esta primera unidad del análisis con la última del análisis? Lo que estamos desarrollando aquí y llegando a conclusiones aquí se va a hacer después a partir de las derivadas. Entonces, cuando llegamos a esa unidad, o en la anterior también, y en la anterior y en la anterior, explicamos la unidad, damos material que hemos hecho nosotros de problemas resueltos, de planteamientos resueltos, y damos material del último libro, de los últimos libros que han salido ese año. Es decir, que este verano, ELO, que es ella la que se dedica a esto, coge todos los libros nuevos de texto del bachillerato de primero y ve los problemas, los planteamientos que han salido. Y uno de ellos, me pones la bueno. Y uno de ellos era precisamente este. Entonces tú tienes en el anexo, he creído leer ahí antes de que me lo quitara Elo, en el anexo 105, es decir, que este bloque, esta unidad didáctica, la última del análisis, tiene más de 105 anexos, aparte de lo que hemos explicado nosotros en clase. Entonces está recogido el McGraw, como dice, y decía, calcula los intervalos de crecimiento, extremos relativos y asíntotas y esboza la gráfica de tal función. En los libros anteriores a este, en años anteriores, este problema estaba propuesto. Y en la última vez que ha salido este texto, este problema ya está resuelto. ¿Qué hacemos nosotros? Os lo damos y si tenéis dudas, lo preguntáis. Aparte de los que nosotros hayamos hecho. Por ejemplo, dificultad que plantea esto a cualquier opositor y a cualquier alumno de primero bachillerato. ¿Cómo hallar el periodo de una función trigonométrica? ¿Dónde explicamos nosotros cómo hallar el periodo de una función trigonométrica? En el tema 21, que es el primer tema del temario de oposiciones de matemáticas. Por eso vuelvo a señalar que la programación tiene que ver, la programación de primero, tiene que ver por algo
con el temario actual de matemáticas. Y se hace por alguna razón. Por tanto, llevamos todo un poquito a la vez. Antes, por ejemplo, el otro día estamos preparando alguna cuestión para el año que viene. Entonces, por ejemplo, potencia de un punto respecto de una circunferencia. ¿Sale lo que es potencia de un punto respecto a una circunferencia en problemas de porcentaje? Sí, y además unas cuantas veces. Pues la potencia vale, entre otras cosas, para situar una recta o unos puntos respecto de una circunferencia. ¿En qué se basa la potencia de un punto? ¿Y cómo se explica a los chavales? En triángulos semejantes. ¿Dónde se han dado y se ha repasado triángulos semejantes? En el tema 1 y 2. ¿Dónde está la potencia de la circunferencia y la circunferencia como lugar geométrico? Perdón, en el tema, en la unidad didáctica. En la unidad didáctica 4. ¿Dónde está en el temario el tema de la circunferencia? En el tema 40. Geometría de circunferencia, ángulos de la circunferencia. Antes hemos hablado de un ángulo inscrito que abarca un diámetro, potencia de un punto respecto a una circunferencia. ¿Qué explico yo? Porque el temario lo he hecho yo. ¿Qué explico yo aquí? Pues esto da lugar al eje radical. ¿Y qué es el eje radical de todas las circunferencias? Un lugar geométrico. ¿Salen problemas de oposiciones de lugares geométricos? La tira. Salen problemas de cónicas. Y una cónica es una cónica regular y no regular, es un magnífico lugar geométrico. Cual lo que estamos tratando de decir en esta primera aproximación al próximo curso es que hay que tocar muchas teclas. El piano se toca con dos manos. ¿Se está entendiendo un poquito? Es decir, no vale decir, porque me pasa a mí lo que me gusta son los problemas. A mí es lo que me gusta. Mi cabeza es una cabeza de un profesor de análisis. Y es lo que me gusta. Pero tengo que hablar de otras cosas, pues de infinitas cosas más. Cuando lleguéis al tema 17, que es programación lineal, que yo nunca di programación lineal. Bueno, yo hice economía también, pero eso es una historia. Entonces, yo no di en la carrera estricta de matemáticas programación lineal, yo me encontré con un tema de posiciones que tenía que hacer. Pues claro, he aprendido programación lineal latina. Yo os voy a decir cuando lleguemos al 17, os olvidáis del tema, os lo voy a explicar todo en clase, en 2 clases. ¿Qué genialidad tiene el tema de programación lineal? Que nadie lo hace en un examen. Si nosotros lo hacemos, eso es lo que fluctúa. Porque yo he sido, lo habrá comentado él, tribunal de oposiciones. Y a partir de ahí es cuando yo un día decidí, todo lo que me he olvidado, cuando corregía, ¿no? Todo lo que me he olvidado. Y salieron 2 temas que yo conocía muchísimo. Uno de ellos yo era especialista, de aleatoria tipo continuo, porque hice la rama de estadística e investigación operativa. Y la otra era área bajo una curva, que es el tema 29. El anterior es el 64. El 66, si no me equivoco. Entonces, el área bajo una curva es 29. Me encontré las cosas que yo leía, corrigiendo. Entonces, lo máximo nivel era segundo de bachillerato. Y eso no es un examen de oposiciones. Por lo tanto, tenemos no angustiarnos, pero saber que estamos metidos en un trabajo. Puede tomar uno el trabajo como quiera. Pero mi opinión es que si vais a trabajar con nosotros, yo prefiero que lo toméis como trabajo. En serio. ¿Va bien? Si no, yo prefiero no dar clase. Bueno, mira, si te parece, ¿cómo vamos nosotros la temporalización de las clases? Nosotros este próximo curso vamos a dar las clases en directo los días de la semana miércoles por la tarde de 4 a 10. Como os dije antes, se quedan grabadas, se puede asistir online, se puede asistir presencial y se dispone además de la clase grabada una semana en la plataforma. Se van entregando los temas mensualmente, con la mensualidad, la academia, estas cosas de la academia. Estos son los temas que se entregan por mes, material además, las unidades didácticas como estáis viendo aquí. ¿Por qué entregamos solamente la primera en septiembre y luego aquí hay 2? Pues porque el mes de septiembre lo dedicamos a trabajar profusamente y además bastante específicamente, bastante bien, no solamente la unidad didáctica 1, sino la forma de trabajar las unidades. Entonces, una primera aproximación no solamente a la oposición,
no solamente a los temas, sino, repito, a la forma de trabajar esas unidades, ¿verdad?, que forman parte de la programación. Lo que es la programación, aquí tenéis, como digo, los temas a lo largo del año. Los días, aquí hay alguna fecha que ahora no veo, que el 24, un asterisco, lo pone aquí abajo. Cuando coincide con fecha, pues esa clase se traslada de día, obviamente. Aquí el 24, pues en Nochebuena como que no, ¿no? En cuanto a las entregas de la programación, las hacemos en 5 entregas, dado que este año pues no hemos supeditado también a la fecha de entrega. Generalmente, como os decía, en la mayoría de las comunidades eso se hace a posteriori, o bien con el listado de admitidos, o bien una vez superado el primer ejercicio. La última entrega la damos en Word, con las anteriores aquí en la academia siguen teniendo la costumbre, si no ha cambiado, de enviar el material impreso, con lo cual siempre si lo escaneáis podéis ahí o ir coloreando lo que sea y luego disponéis del documento en Word, con lo cual los párrafos tenéis que adaptarlo, obviamente, en la medida en la que se entregan ahora en formato digital, pues los correctores ahí también, o las copias y tal, están más a la orden del día, aunque de momento tengan una base de datos más regular. Hay determinadas clases, generalmente, como estáis viendo aquí, finales de octubre, mediados de diciembre, febrero, abril y en junio, que se dedica expresamente un tiempo a la programación, que no quita que cualquier duda que se traiga a lo largo de la semana se responda. Y antes de dar paso, que es que voy corriendo porque no quiero que nadie se le haga esto largo y se quede sin preguntar, cómo llevamos, aunque son clases vivas, cómo distribuimos nosotros esas horas de clases semanales. Pues empezamos generalmente con unidad didáctica, continuamos con problemas para que sea una clase viva y vaya también siendo más amena. Hay explicación de Luis de los problemas tanto antes como después de un descansillo que hacemos aquí, pues ya ahí para merienda o para desayuno cuando es en horario de mañana, y volvemos a los problemas en una proporción bastante considerable cuando llegan estas fechas. Por ejemplo, este año 2025, pues ya el mes de junio estamos volcados en problemas, que es la parte también quizás más urgente también y que más apoyo necesita, y también la más solicita por parte de los alumnos. Sí, no, que la cuestión es que imaginaros que vosotros estáis dando una clase de preparación de oposiciones, imaginaros cómo deberíais hacer. Digo, tenéis capacidad de sobra para pensar, bueno, pues esto se puede hacer así o asá o como sea. Y en nosotros esto ya está muy experimentado. Sí. Bien, entonces, nosotros, por ejemplo, hace años llevamos trabajando juntos pues como 11, 12 años, y el resto de años hasta 25 que llevo yo explicando esto. Entonces la unidad didáctica, hace años lo que hacíamos la dejamos para el final. El problema de la unidad didáctica para el final es que si el problema era muy largo o había dificultades o tal, nos quedaba un tiempo mínimo de unidad didáctica. Es decir, siempre íbamos un poco las unidades didácticas un poco y ya decidimos que no. Y la idea fue de leer, lo hizo muy bien. Entonces empezamos con unidad didáctica. Es decir, que nosotros la primera clase de septiembre empezamos con la primera unidad didáctica de bloque trigonométrico. ¿Cómo voy a explicar a los chavales el concepto de seno, de coseno, de tangente? Si alguien explica el concepto de seno, coseno y tangente, por ejemplo, seno, dicen, esto es como es, pero ¿qué le vamos a hacer? El cateto opuesto partido por hipotenusa. Yo como alumno nunca lo entendí, porque es verdad que yo en el instituto las matemáticas no me interesaban. ¿Cómo es eso, cateto opuesto partido? No lo entiendo. ¿Qué es esto de cateto opuesto partido por hipotenusa? Y después yo tenía en mi casa un espíritu crítico para todo. Yo preguntaba por qué. Me decían, ¿por qué esto es así? ¿Esto de dónde viene? ¿Esto por qué es así? ¿Qué es eso del cateto opuesto? Eso llegará a la conclusión el alumno. Nosotros vamos a plantear otro tipo de historia. ¿Vale? Entonces, nosotros explicamos algo y de una unidad didáctica empezamos a trabajarla, y después, cuando vienen los problemas, vamos a hacer tanto problemas que confirman, problemas de oposiciones siempre, que confirman lo que se ha dicho en relación a la unidad didáctica, y va ampliando materia. Por ejemplo,
uno de los temas más interesantes que hay del temario en el primer bloque es el 4, que es el números enteros. Los números enteros son un dominio de integridad. Ser un dominio de integridad ya es una categoría enorme, es la mejor categoría de estructura algebraica, la más potente, empleando esos términos modernos, antes de la estructura de cuerpo. Entonces, ¿por qué los enteros tienen esta estructura y a qué se debe y qué consecuencias tienen? Pues bien, vamos a hacer problemas de oposiciones de dominios de integridad, de enteros, de congruencias. Porque el problema del número 4, el tema es que habla de números enteros, divisibilidad, números primos y congruencias. Y los teoremas de congruencias, ¿para qué me valen? Ya lo primero de todo. Muy bien, ¿pero para qué? Para problemas de oposición. Yo antes de terminar el curso, el otro día, una alumna muy maja, ¿verdad?, que no vive por aquí, que vino a vernos, hizo unos cuantos kilómetros, ¿verdad? Dijo: Luis, vas a hacer problemas, nos asiste durante el curso online, dice: Luis, vas a hacer problemas de congruencias, voy a hacer porque salen muchísimo. ¿Y en qué se basa? En los teoremas que vamos a dar en el tema. Tanto yo el próximo día, a sorpresa para ella, porque ahora no nos está escuchando, tiene mucho trabajo, entonces yo voy a hacer, mirar, teorema tal, del apartado tal del tema 4 que soluciona tal problema. Los problemas no están ahí porque sí, están ahí para concretar tanto las unidades didácticas como el avance en el temario. Entonces, si yo voy a hacer un problema de cuerpo, lo primero que haré es referirme a los racionales. ¿Por qué? Porque el salto del 4 al 5 es que paso de un dominio a un cuerpo. La estructura algebraica de cuerpo en el 5. Pero es un cuerpo interesante, ya es un cuerpo un poco estupendo, pero un poco mediocrillo. ¿Qué problema tienen los racionales? Pues mira, tienen este problema de oposiciones, para que veáis qué problema tienen los racionales. Y entonces voy a pasar a los reales. Y los reales son un cuerpo, digamos, de más categoría que los racionales. Pues mira, sí, un poquito. Pero tienen tal problema. Entonces, todo eso lo resolvemos, lo vamos avanzando a partir de problemas. A decir también una cosa que no hemos incidido, pero bueno, es una reunión informativa, ya iréis preguntando. Obviamente la defensa ante el tribunal, las defensas orales las podéis hacer aquí y tenéis esa posibilidad tanto en presencial como a través de las tecnologías desde casa también, ¿vale? Bien, te voy a lanzar una pregunta que ya se quedó en el aire. Por favor, los que estáis en casa, si os parece, sí, sin pisarnos unos a otros, pues podéis intervenir de viva voz y hacer las preguntas. Aquí hay una pregunta en presencial y es: ¿hasta qué punto la idoneidad de otras especialidades para la oposición? Yo le decía aquí a Celia, que es economista, que en realidad trabajando, no sin esfuerzo, hay plaza y eso es un gran incentivo. Nosotros tenemos, sí, ya he entendido que la idea, la cuestión era tuya. Nosotros hemos tenido aquí hace 3 años, me puedo equivocar y tú me corriges, ¿vale? Un alumno que se puso en contacto con nosotros después de las primeras clases. Se matriculó y después de la primera. Entonces es arquitecto. Es verdad que era un arquitecto de hace ya algún tiempo. Nadie que hace arquitectura actualmente, que hace ingeniería actualmente, que hace biología actualmente, incluso me atrevería a decir que hace física actualmente, sabe matemáticas. Tampoco saben matemáticas los actuales alumnos, lo siento muchísimo, pero es así, que han terminado matemáticas. Saben algo de matemáticas. Y tienen algo muy bueno para las oposiciones, que conocen el lenguaje matemático primario. Entonces, ¿quién está preparado para las oposiciones? Nadie. ¿Cómo se aprueban las oposiciones? Con trabajo. La referencia al arquitecto, tú sabes por dónde voy, fue por lo siguiente. Asistí a la presentación vuestra, al próximo curso. Y Luis dijo que aquí se trataba de trabajar. Si no se trabaja, yo no os vendo la moto.
si trabajo, yo saco las porciones. Ahora voy a poner, en matemáticas se llama ejemplo, incluso en el contexto se podría llamar contraejemplo, aunque en este caso no sea un contraejemplo. Yo, una de las alumnas para mí más saladas, ahora veis a qué me refiero, no a nivel personal, sino a nivel de lo que a mí me entusiasmaba, entonces no estaba él todavía. Una alumna que salió a exponer en la pizarra una unidad didáctica. Aquello estaba tan bien trabajado que yo esperé a que se fuera todo el mundo y hablé con ella. Cuando alguien expone, después nosotros valoramos delante de todo el mundo, Pero después hay alguna cosa particular que no la decimos delante de todo el mundo. Y entonces yo le dije, bueno, ¿y tú qué carrera has hecho? Esto está muy bien trabajado. Dice, bueno, Luis, es que yo quise dedicarme a esto porque quiero ser profesora de matemáticas, pero yo no soy matemática, yo soy bióloga. Entonces yo la abracé y le dije, mira, es que para mí esto es una satisfacción enorme. Dice, le he dedicado mucho tiempo, Luis. Bueno, se examinó en Córdoba y sacó sobresaliente. Entonces, alumnos que tenemos de este año, que tenemos alumnos, ¿verdad? Lo hemos comentado, porque pues este año, como ha sido sábado, nos hemos ido con algunos a comer los sábados, pues el que se quiera apuntarnos vamos a comer y hablamos de lo que nos da la gana. De matemática o de oposiciones o de la vida o de lo que nos da la gana. Entonces tenemos gente muy, muy salada. Y dentro de esa gente salada hay algunos que han hecho matemática y algunos que no. Bien, la cuestión es el esfuerzo. Tenemos gente aquí que es doble licenciatura, matemática informática o matemática no sé qué. Bueno, pues sí, pero el problema es que has trabajado hasta aquí y si tu cuerpo ha hecho que tú estés trabajando, ahora te va a poner a trabajar. Porque hay gente que no ha trabajado en su vida y ha ido aprobando. Cuidado con estas historias. Ahora no. Ahora esto, ¿te puede salir la chiripa? Sí, pero nosotros tenemos que jugar a apostar fuerte. Yo incluso os he traído la estadística mencionada antes. ¿Y cuántos temas tengo yo que saber? Hay que estudiar. O sea, no podemos decir que esto se saca sin esfuerzo. Eso no es cierto. Hay alguna gente por ahí que dice los temas para que se van a explicar. Y yo me monto de risa. Si no sabes los temas no puedes hacer problemas. Y cada uno que diga lo que le da la gana. Yo sé lo que tengo que hacer y sé lo que nosotros hacemos. Y afortunadamente cuento con él. Yo ya no puedo llevar todo el trabajo, ya no estoy para esta historia, ni quiero. Entonces llevo una parte del trabajo y el trabajo realmente lo hacemos entre los dos todo. Después las primeras horas es él o la que trabaja, yo intervengo en alguna cosa, ¿me seguís? O sea que es todo un poquito, todo está relacionado con lo que queremos de vosotros. Entonces, no sé si te he contestado. Problema de este país. Este es un país básicamente de pandilla de sinvergüenzas. No, espérate un momento. Es mi país. Pero esto es tremendo. Cuando antes las carreras tenían una dificultad con las matemáticas, que eran anuales, el cálculo anual, cálculo infinitesimal y álgebra lineal, ¿qué decidieron? Lo quitaban. Hicieron semestrales o incluso en economía, pues quita las matemáticas. Hay una matemática, es decir, como un estudiante de economía puede hacer un bachillerato de letras. Esto no se entiende mucho, no tiene sentido. Yo puedo hacer economía, pero a mí me encantan las matemáticas. Entonces, yo no he hecho economía, a ver, hice econometría en un momento dado, pero no hice. Entonces, a ver, ¿cómo puede ser esto? Pues nunca lo he entendido. Pero ahora, ¿qué pasa? Que tú tienes que aprender un lenguaje, que aunque conozcas algo, tienes que aprender muchísimo más, y ahora la cuestión es decir que lo hago. Decir que lo hago no está en el aire. Decir que lo hago significa que tengo que dedicar unas horas de trabajo. Y hablando de horas de trabajo, cuando nos pregunta la gente a principio de curso, ¿y cuántas horas le dedico? Yo solamente digo una cosa, tienes que descansar. Aquí no se está estudiando todo el día, porque hemos tenido casos, son muchos años de experiencia. La chica que yo te conté, que todavía no había estudiado, creo, de Almería, un encanto que llevaba las clases al día. En un momento dado, no sé si en octubre, final, le dije,
tienes que tener cuidado porque está dando una paliza enorme. Tenía 2 hijos y tenía una pareja que no colaboraba. Esa es otra historia. Entonces, no te vas a agotar. Claro, terminó agotada. Final de enero lo dejó porque no pudo. No sé qué ha pasado de ella. Extraordinaria. Yo decía, no, descansa. ¿Estás descansando? No, descansa. Tenéis que descansar. El horario tiene que llevar un horario de trabajo, de descanso, por decirlo de una manera. Es decir, lo mismo que si estudio 4 horas al día o 6, lo que yo pueda, tengo que tener 3 horas de descanso. El descanso tiene que ser lo que a mí más me satisfaga, más me relaje, lo que más me lleve a que al día siguiente vuelva a coger la asignatura o la oposición con todo el alma. Es tan importante, y ya termino, la cuestión de, que ahora hay alguna gente que está diciendo que bien, de los 2 años. Si no hay oposición el año que viene, esto no es un año perdido. La gente que tenemos aquí, ¿verdad? Unos cuantos y ahí, son gente que lleva 2 años con nosotros. El año pasado, por ejemplo, de problemas, nosotros hicimos alrededor de 100, podrían ser 40 el año pasado. Pues no me acuerdo el año pasado. Le he dicho, el año siguiente, este año, llevamos unos 156, 160, me decía el otro día. Y no se repite ni uno solo. Claro, tú no puedes acumular. Cada 5 problemas tienes que ir repasando, si no te olvidas. Pues hay problemas, como voy a hacer el próximo día, uno que lo he hecho por el problema que ha señalado de Valencia, de polinomios. Dura 15 minutos y hay el de la cisoide, que 1 hora y media haciéndolo. Estáis siguiendo. Depende de lo que nos toque. Entonces, claro, esos problemas hay que repasarlos. Si no los repaso, pues... Los problemas son para entender bien el temario, que también lo explico. ¿Vale? Pregunta a la gente de casa también, por favor, que Sí. explicamos que estáis ahí. Preguntar las dudas que tengáis, lo que queráis. Lleváis el micro y participáis directamente. Normalmente cuando estamos en clase pedimos que no se solapen los micros y yo estoy pendiente ahí también del chat, pero ahora yo creo que lo propio es que lo hagáis verbalmente. ¿Tenéis dudas? Cualquier cosa de la que no se ha hablado, cosas que no hayan quedado claras. La duda es el avance vital de una persona, pero la duda respecto a una oposición no debe de haber cómo se va a preparar o cómo se va a hacer. Deseéis. Y si encontráis a alguien que prepare mejor que nosotros, ahí es donde tenéis que ir. El criterio debe ser vuestro. Si encontráis a alguien que prepare mejor, me lo presentáis a ver qué aprendo yo. En eso no tenéis que tener duda. Si estáis aquí y para adelante. En realidad están informándose hoy. ¿Queréis preguntar algo en casa, chicos? ¿Vosotras? ¿Sabes si el año que viene hay exámenes? Sí, a ver, lo dije al principio en relación a lo que acaba de decir Luis. Generalmente hay exámenes en unas comunidades o en otras. Como te dije antes, en Andalucía lo normal viene siendo cada 2 años. Las de reposición esta hubo el año pasado, la otra de estabilización, lo expliqué antes, pero por ejemplo en Castilla y León hubo el año pasado estas, digamos las normales, ¿no? Las del procedimiento de 2 ejercicios con las 2 partes, y este año vuelve a haber. En Madrid hubo el año pasado y vuelve a haber, porque la necesidad del profesor de matemáticas es tal. En Andalucía venía tipificado cada 2 años, ¿vale? Sin embargo, ha habido los 3 últimos años. Me refería de a un ese tipo u de otro, oposición. sí. Nosotros llevamos 3 años con oposición en efectivamente. Andalucía. En otras comunidades no sabemos la razón. Se está haciendo el mismo tipo de oposición todos los años. Hay una razón también. Yo conozco un poco la enseñanza de Madrid y resulta que es que no hay profesores de matemáticas. Ni en Madrid ni en ningún lado. Fuera de Andalucía. Y por lo tanto, él os va a decir, si os quedáis con nosotros, que donde os salga trabajo es fundamental, como profesora de matemáticas. Pero es fundamental porque os tenéis que meter en el ajo, por decirlo de alguna manera. Tenéis que estar ahí y ver qué se está planteando y cómo se está moviendo y qué es un departamento y cómo te mueven un departamento y quién trabaja y quién no. ¿Y por qué? Que eso también sería otra historia. Entonces lo importante es meterse uno ahí.
¿Habrá el año que viene en Andalucía? En Andalucía no podemos afirmarlo. ¿Habrá en otras comunidades? Ahí sí Seguro. podemos afirmar que sí. Y además lo que hemos El hablado temario antes, es común, como sabéis de todo. El temario es común sí, en y lo que hemos todo el hablado país. antes, que según especialidades que no podáis entrar en lista antes de examen, hay muchas comunidades en las que solo con el hecho de presentarse, te hablo de Murcia, creo que Extremadura también, ya se entra en lista y abren a lo largo del año. Aquí en Andalucía es que cuando la época de la COVID abrieron las listas, ampliaron muchas y no han vuelto a abrir extraordinarias. De cualquier manera, el sistema de oposición que hay ahora mismo, si bien es cierto que el objetivo siempre es sacarlo cuanto antes y en un año, hay una rutina equivocada a veces en el personal, que es que la gente que quiere entrar en Andalucía, que por cierto, una vez que uno es funcionario, cada 2 años las oposiciones son a nivel nacional, uno puede sacar las oposiciones en Cantabria y una vez que ya lleva 2 años de funcionario, puede pedir Andalucía sin problema. Pero decía yo, hay una estrategia equivocada y es aquí en Andalucía la gente llena la academia el año que hay oposiciones. Sin embargo, no es una carrera o no debiera ser una carrera de velocidad, aunque nosotros cada año preparamos para que se pueda sacar ese año. Pero obviamente no es lo mismo la gente que lleva 2 años con nosotros. En el año del COVID, como se suspendió un año, hubo gente que estuvo 3 años. La preparación que llevaban era probablemente mayor que cuando la gente lo hace en un año, ¿no? Al principio de cada curso, como haremos también en septiembre, pedimos a alumnos nuestros que han aprobado ese año que venga a hablar con los nuevos alumnos, de tal manera que vosotros como nuevos alumnos podéis preguntar lo que os dé la gana. Y el penúltimo año, porque este último año fue nuestra chica de Jaén, el penúltimo año vino un alumno nuestro que había sido además, ha sacado oportunidades hace 4 con nosotros, me parece, ¿no? Si no me equivoco la cuenta. Sí, 3 o 4. Creo que sí, y después ha sido tribunal y ha sido además presidente de tribunal, chico muy joven, presidente de tribunal. Y entonces una de las cosas que decía, que la sorpresa era, dice Luis, tú llevabas razón, claro, como yo he sido tribunal, dice, el nivel es muy bajo, no podías, te creían lo que tú decías, referido a mí, pero no podías saber que era tanto. Dice, pero lo que se ve clarísimamente es el nivel de control y de trabajar el lenguaje matemático. Las matemáticas son un puro sistema de razonamiento que exige otro tipo de idioma. Que como decía Gauss, la matemática es solo la ciencia del ojo, es decir, tú tienes que ser capaz de transmitir aquello que ves, pero para ver eso necesitas transmitirlo y transmitir un concepto matemático no es fácil. Los conceptos matemáticos es la palabra. Terminan de atrás. Había ido solo el del micro y no me dejaba pinchar. Muchas gracias. Decir también, hasta luego, Marta. Decir también una paradoja, y es que para los que no habéis trabajado y sois jovencitos, con esto de que se introdujeron otras oposiciones, ¿no? Las que no llevaban práctico, pues por lo que conocemos, la gente que está trabajando, hay gente que tampoco se prepara a esta, porque están esperanzados mucho a que vuelvan a salir los de los méritos, entre quemazón por un lado,
más el esfuerzo que requiere esto, más que tienen trabajo, a la hora de la verdad, aquí en Andalucía al menos, la competencia no es tanto la gente que está dentro como la gente que os ponéis a trabajar y lo hacéis. Eso es lo que... Chicos de casa, si no decís nada más, esto ha fallado un par de veces, las tecnologías, pero bueno, ya habéis visto que aquí rápidamente está el asistente, hay mucha gente hoy aquí, muchas reuniones, mucha gente funcionando con la plataforma. La verdad es que las tecnologías aquí han avanzado en los últimos años maravillosamente y me imagino que estáis viendo desde casa la calidad de la imagen y de la grabación también. No hay dudas, no hay preguntas. ¿Alguna pregunta más, Celia? Sí. ¿Qué día empezaría la sesión? Sí, lo he mostrado hoy antes, en septiembre, pero para la gente matriculada, aunque hoy nos hemos extendido, para la gente matriculada hay una clase demo que no será de 6 horas, está puesta ya, la academia lo comunicará cuando matriculéis el día 1 de julio, si no recuerdo mal, a las 10 de la mañana, está ya. Es una clase en la que ya se pondrán ejemplos de explicaciones de problemas y sobre todo con el material que ya se os habrá entregado con la matrícula del primer plazo, no sé cómo va eso, pues ya también un poco organizar el trabajo del verano en función de la disponibilidad de cada uno, ¿verdad? Esta hojita en el librito que tenéis aquí, los de presencial, debe venir, creo, esto también. Entonces, todos estos días, 3, 10, 17, si no hay error ahí, deben corresponder todos a miércoles, ¿vale? Ojo, una cosa que antes iba a decir. Estáis viendo ahí los temas, pero cuando se dice 1, 2, ahí, en horizontal, correspondiente septiembre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esos son los temas que entrega la academia, no los temas que se explican. Porque no vas a explicar en un mes 7 temas, sería el colmo de los colmos. Es absolutamente imposible. Eso se os va entregando, nos lo vamos explicando. Después hay alguna característica interesante, por ejemplo, mirad. Nosotros seguimos el orden natural, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, y de pronto saltamos, adrede, no de pronto, por alguna razón, al 38 y al 39. Si nosotros nos vamos al 38 y al 39, podemos entender por qué es así. Si te vas al 38, por ejemplo, en concreto tú, te vas al 38, trigonometría plana, resolución de triángulo, aplicaciones, ¿por qué se entrega ahí? Porque el tema 38 está en relación directa con el primer bloque de nuestra programación de primer bachillerato. Y el 39, geometría del triángulo, está en relación directa con el final del primer unidad didáctica y con el segunda unidad didáctica, que es resolución de triángulos cualesquiera. Por eso se entrega ahí, porque una vez que nosotros lo hemos explicado, hemos hecho problemas y alguno más que vamos haciendo. Por ejemplo, el próximo día lo va a hacer un problema de triángulos relacionado con el número áureo, por una cuestión que alguien ha planteado. Entonces, el por qué lo hacemos así, porque tú ya has estudiado la unidad didáctica, te la hemos explicado y tal, y la mayor parte del contenido está en el tema, con lo cual ya has estudiado unidad didáctica y temas. Bien, pues yo creo que para reunión informativa, si no se plantea más cosas, Celia, discúlpame, no sé si querías decir algo. Entonces, todos los formadores físicos, digamos. Sí, no, físicos, sí. ¿Se dan mes a mes o se dan todo mes a mes? Entonces no me he explicado bien con esto, perdón. Aquí. Me refiero al tema, a la entrega de los temas. La entrega aquí es mensual, ¿vale? Sí, mensual. A los que estáis en casa, como he dicho antes, si la academia no cambia el procedimiento, lo envía por correo. Entonces, mes de septiembre, el material del mes de septiembre se adelanta en el momento en el que se hace la matrícula, que en este caso pues sería desde ya, no sé, o en el mes de julio, ¿no? Hay gente que luego se incorpora más. Entonces, ¿qué material tendrías desde ya, desde que te matricules? Pues los temas del 1 al 7 más el material correspondiente a la unidad didáctica 1. Cuando se paga el mes de octubre, hay gente más adelante que a lo mejor en lugar de hacerlo, pues esto ya es anecdótico. Cuando acaba la mensualidad,
pues antes, no aquí, pero a lo mejor por aquí, porque hay gente que le gustan estos temas, algunos textos. En el momento que se abona la mensualidad, la academia entrega, si es alumno presencial, el material que está puesto aquí, ¿vale? Estos son los días que componen las clases del mes y estos son los temas y el material correspondiente al segundo ejercicio en el mes de octubre, ¿vale? Alguna cosita desde casa, quiero entender que está todo claro, que se ha respondido a todas las expectativas y dudas que traíais. Tenéis la oportunidad aquí, cualquier cosita. Decir que en la medida de que podáis venir presencial, aunque las tecnologías son magníficas y luego disponéis de la clase grabada y podéis verla una otra vez, parar y tal, el contacto humano no ya, que también el nuestro con vosotros y vosotros con nosotros, sino el tener aquí, se suele crear un ambiente fantástico entre la gente, lo que no quita que hay gente que de vez en cuando quiere aislarse o quiere llevar su ritmo, sobre todo en estas fechas de final de curso. Ayer me decía un alumno que ahora prefiere quedarse en casa y tal, pero no es lo mismo estudiar en una isla desierta, ¿no? En plan náufrago, que estudiar aquí con gente, con el calor humano y todo lo que eso conlleva, ¿no? Creo yo. Cada uno elige su... Tenemos alumnos de Granada que no conocemos. Este arquitecto que ha dicho Luis era de Murcia, no nos conocimos en todo el año, más que a través del chat. Hay gente que se da a conocer y gente que no, eso va también. Y respetamos, después, por supuesto. Claro. Y él vino después de aprobar con su mujer y todavía mantenemos contacto también, ¿verdad? Ya es cada uno. Bien, pues si no decís nada más, creo que vamos a cortar porque ya vamos a las 2, más de 2 horas, 2 y 20 minutos, que creo que para una reunión, si alguien lo ve grabado, se va a hartar de vernos porque, en fin. Pues nada, todo el mundo muchas gracias. Y los que queráis nos vemos el día 1 de julio. Lo que necesitéis, si os queda alguna duda, a través de la academia podéis resolverlo y contáis con nosotros para lo que queráis. Gracias por la asistencia y sea con nosotros o sin nosotros, que tengáis mucha suerte, mucha fortuna y mucho trabajo para lo que os proponéis.